A continuación veremos el ejercicio de la unidad 1, número 4, aceleración promedio e instantánea. El ejercicio dice lo siguiente: la velocidad de una partícula que se mueve a lo largo del eje X varía de acuerdo con la expresión Vx igual 40 menos 5t cuadrado metros por segundo, donde t está en segundos. Inciso A, encuentre la aceleración promedio en el intervalo de tiempo t igual 0 a t igual 2 segundos. Inciso B, determine la aceleración en t igual 2 segundos. Bien, veamos inicialmente en este ejercicio que acá la figura muestra una gráfica de Vx en metros por segundo contra tiempo, que se creó a partir de la expresión de la velocidad que se da aquí, esta expresión que tenemos acá, que es la que se da como dato, que es una expresión de velocidad en función de tiempo, puesto que vemos que la pendiente en toda la curva es negativa, debemos entonces esperar que la aceleración que va a dar esto va a ser negativa. ¿Por qué razón? Porque la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y si la velocidad está variando hacia valores negativos, se supone que esa variación de la velocidad con respecto al tiempo, que siempre es positivo, va a ser un valor negativo. Entonces, veamos la solución del inciso A. Primero, tenemos que encontrar la aceleración promedio entre 0 y 2 segundos. O sea, entre 0 y 2 segundos es acá. Esa aceleración promedio está representada por esta línea hasta acá. Solamente nos interesa la aceleración al inicio y al final, porque es aceleración promedio. No nos interesa la aceleración en cada punto que está descrita en el gráfico. La aceleración promedio solamente está interesada en el principio y en el final. Se obtienen las velocidades en t inicial, que lo definimos como TA, aquí por el punto A, igual 0, o sea, este tiempo es igual a 0, y t final, que en este caso es tb, que es igual a 2 segundos. O sea, 2 segundos que está acá. Fíjense que aquí están los 2 segundos, entre A y B. Al sustituir estos valores en t, en la expresión para velocidad, tenemos lo siguiente. La expresión de la velocidad, que es esta, tendríamos que tomar 40 menos 5ta al cuadrado. Y si ta es 0, que es la inicial, entonces nos queda este valor que terminaría siendo 40 metros por segundo positivo. O sea, la velocidad al inicio es de 40 metros por segundo. Se hace lo mismo para el valor de velocidad en B y tenemos entonces que es 40 menos 5tb al cuadrado metros por segundo. Se sustituye el tiempo acá en tb por los 2 segundos que vale tb. ¿Ven? tb vale 2 segundos, se sustituye acá y se calcula. Sería 40 menos 5 por 2 al cuadrado. Eso nos da un valor de 20 metros por segundo. Fíjense que entre el punto A y el punto B la velocidad disminuyó. O sea, bajó de 40 metros por segundo a 20 metros por segundo, lo cual nos está induciendo a pensar que efectivamente hay una variación negativa en la aceleración. Bien, con estos valores podríamos calcular entonces la aceleración promedio en el intervalo de tiempo especificado. Para eso tenemos la definición. La aceleración promedio va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Lo que tenemos que hacer entonces es sustituir los valores que tenemos y tendríamos velocidad en B, que calculamos que era 20 metros por segundo, menos velocidad en A, que vimos que era 40 metros por segundo, sobre los 2 segundos menos 0 segundos, lo cual está expresado acá. Bien, fíjense, 20 metros por segundo, que es la velocidad en B, menos 40 metros por segundo, que es la velocidad en A, sobre 2 segundos, que es el tiempo que nos dice el ejercicio final, menos los 0 segundos, que es el tiempo que nos dice el ejercicio al inicio. Y eso finalmente nos da menos 10 metros por segundo al cuadrado. El signo negativo es consistente con la expectativa que nos hicimos, a saber
que la aceleración representada por la pendiente de la línea, que es uno de los puntos iniciales y finales de la gráfica, velocidad a tiempo, es negativa. Fíjense que esta pendiente es negativa, el valor es menos 10 metros por segundo cuadrado, el valor es negativo también y se corresponde nuestro resultado con el gráfico. El otro ejercicio, perdón, el otro inciso nos dice que determinemos la aceleración en el tiempo igual 2 segundos. Fíjense que aquí nos está refiriendo a la aceleración en un punto determinado, que es diferente a cuando hallamos la aceleración promedio, que es la diferencia entre el final y el principio. Cuando nos referimos a la aceleración en un punto determinado, nos estamos refiriendo a la aceleración instantánea, que es la que tiene el cuerpo en un instante específico, o sea, en un punto determinado de la trayectoria. Y ella se definiría por la pendiente, en ese punto que está definida por esta recta de acá, que es diferente a esta otra de acá. Veamos cómo se resuelve eso. Al saber que la velocidad inicial en cualquier tiempo es velocidad 40 menos 5t cuadrado metros por segundo, podemos encontrar la velocidad en cualquier tiempo que venga después, en un t más delta t. Para eso, tomemos y donde está t, sustituyamos por t más delta t. Y nos quedaría una expresión como esta. Quedaría que la expresión de la velocidad sería 40 menos 5 por t más delta t al cuadrado. Lo que hicimos acá fue colocar donde estaba t, colocamos t más delta t, que lo que se está refiriendo es a t más un cambio de t. Esto es lo que significa esta expresión. Resolvemos esto usando el tipo, digamos, la expresión de los cuadrados. Tenemos que cuando tenemos un término más otro al cuadrado, se determina como el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Nos queda t cuadrado más 2t delta t más delta t al cuadrado. Lo que hicimos fue convertir esto en esta expresión desarrollada al cuadrado. Y esto se tiene que multiplicar por menos 5, por lo tanto quedaría menos 5t cuadrado, que queda acá, menos 5 por 2t delta t, por lo tanto menos 5 por 2, 10, menos 10t delta t, y menos 5 por delta t al cuadrado, que quedaría esto. Y eso que está restando, hay que sumarle el 40 inicial que aparecía en la expresión. Tenemos esta expresión, entonces, como la velocidad, digamos, dicha para t más un cambio. Tenemos entonces que el cambio de velocidad en el intervalo de tiempo estaría definido por esta expresión. El cambio de velocidad va a ser velocidad final menos velocidad inicial, ¿ya? Pero tenemos que la velocidad inicial habíamos quedado que era 40 menos 5t cuadrado. Por lo tanto, lo que acabamos de hacer aquí es que le estamos restando a esta expresión, que es la velocidad final, la velocidad inicial, que es esto. Tenemos aquí que en la velocidad final tenemos 40 menos 5t cuadrado, y aquí también tenemos 40 menos 5t cuadrado, y se va uno con el otro. O sea, esto se va con esto, y entonces tenemos acá, digamos, tenemos que esto de acá se va con esto de acá, y lo que nos queda es menos 10t delta t menos 5 delta t al cuadrado. Y eso es lo que estamos viendo que apareció acá. O sea, al restar la velocidad final, que es esta expresión, menos la velocidad inicial, que es esta expresión, tenemos que se van estos valores que son iguales y queda solamente menos 10t delta t menos 5 delta t al cuadrado. Y ese es el valor de la diferencia de velocidad que como lo hemos determinado. Para encontrar la aceleración en cualquier tiempo, se divide esta expresión entre delta t y se toma el límite de resultado conforme delta t tiende a 0. Vamos a ver cómo sería. La expresión de la aceleración instantánea es el límite cuando delta t tiende a 0 de delta v sobre delta t. Lo que tendríamos que hacer es sencillamente colocar acá esta misma expresión, pero con el nuevo valor de delta v que hallamos aquí. Y nos quedaría esto. Nos quedaría el límite de la expresión de menos 10t menos 5 delta t. ¿Por qué razón? Porque aquí teníamos menos 10t delta t menos 5 delta t al cuadrado
y los delta t que habían arriba, este delta t y otro delta t que había acá, se simplificó con este delta t de abajo. O sea, tenemos que, para llegar a esta expresión, se fue este delta t, se fue este delta t y se fue uno de los de aquí arriba. Por lo tanto, llegamos a esta expresión que mantiene menos 10t menos 5 delta t, solamente 1. Y una vez que tenemos esto, esta expresión lo que quiere decir es que cuando delta t tiende a 0, quiere decir que hacemos este delta t 0 también. Este se hace 0 y sencillamente nos quedaría entonces el valor de menos 10t. Y nos quedaría menos 10t metros por segundo al cuadrado. Y esa va a ser la expresión que va a tener la aceleración instantánea, que es la aceleración en un punto cualquiera. Para obtener la aceleración en el punto que nos están pidiendo, que es 2 segundos, lo que se hace entonces es evaluar los 2 segundos acá y nos quedaría sencillamente que la aceleración sería menos 10 por t, donde t es 2 segundos, y eso nos queda menos 20 metros por segundo al cuadrado. Y ese sería el resultado de la aceleración instantánea en el punto B, menos 20 metros por segundo al cuadrado. Fíjese que las respuestas de los incisos A y B son diferentes, ya que la aceleración promedio en A es la pendiente que está acá, ¿verdad? Y la aceleración instantánea en B es la pendiente que está acá. Por eso es que tenemos una diferencia entre los valores determinados en este inciso y en el inciso anterior. En el inciso aquí tenemos una pendiente de menos 10 metros por segundo al cuadrado en la aceleración promedio, y en la aceleración instantánea tenemos una pendiente de menos 20 metros por segundo al cuadrado. Y es importante entender la diferencia entre estas definiciones. Es importante también considerar que hay una diferencia en estas definiciones porque la aceleración no es constante en este ejercicio. Si la aceleración fuera constante, entonces coincidirían, porque tendríamos siempre la misma aceleración, pero al tener aceleraciones diferentes, digamos, en cada paso, como es un gráfico donde la aceleración va cambiando en el tiempo, entonces hay una diferencia entre esta aceleración promedio y la aceleración en un punto determinado. Si calculáramos la aceleración en el punto más abajo acá, por ejemplo, nos daría todavía más pendiente, porque la pendiente aumentaría, y nos daría un valor, digamos, todavía, en vez de un menos 20, nos podría dar un menos 25, un menos 30 o algo así, porque la pendiente todavía cambia más.